todavía tengo algunas cosas de mi abuelo paterno. O sea, ese mueble y Ese esa es jarra hermoso. eran de mi abuelo. Decía que cerraba el telón. va attendez que el espectáculo va a commencer. Con todo en francés. La última vez la hice en español. En 15 días que estuve acá, la última vez la hice en español. Venga, que les muestro acá lo que me quedó de arqueología que lo regalé, porque si no, no tengo espacio. Claro. El problema no es ocupar acá ahí arriba. ¿Cómo Pues llegás? Claro, no quiero subir escaleras a esta altura, me da mucho miedo. Claro. Yo nací en la provincia de Santa Fe, en una ciudad pequeña, muy progresista de Cañada de Gómez, que son de esas colonias que se hicieron cuando se hizo el ferrocarril Rosario-Córdoba y que le cedieron a la compañía una legua a cada lado de la vía para colonizar y hacer pueblo. Hicieron pueblos que lo hicieron todos cuadraditos. Y hay una zona de chacras, entonces una zona muy rica. Después se hicieron muchas fábricas con capital local, no fábricas con que viene una gran empresa multinacional y después 10 años después se va. No, eso. Y quedaron muchísimos años, algunas todavía están, pero fábricas así, la curtiembre más grande de América del Sur, una fábrica metalúrgica como la Helvética que hacía trailer para camiones y hasta vehículos con refrigeración, fábrica de aceite, de jabón, otras curtiembres. En los últimos años, los últimos ya 40 años o algo así, también se desarrolló una industria de carpintería, a pesar de que no hay madera, ¿no? Es decir, que no es una zona de bosques ni nada. Bueno, hay de todo hechas con otros productos. En fin, una ciudad muy progresista en la época, tenía 2 escuelas secundarias, muchas escuelas primarias, por supuesto, una buena, excelente biblioteca. Mis abuelos eran migrantes italianos. Mi abuelo era obrero del ferrocarril. Mi papá estuvo también en el ferrocarril, pero ya en las oficinas. La familia de mi mamá es de San Antonio de Areco, y también de origen italiano. Y justamente cuando éramos chicos, que veníamos a San Antonio una vez por año, a mí me parecía que era entrar en la máquina del tiempo, porque San Antonio, tradición, además con el peso de Un Segundo Sombra y Guiraldis y las estancias y las calles empedradas, que hoy día uno dice fantástico, pero en esa época parecía como que antiprogreso, ¿no? Para nosotros era un sufrimiento venir a San Antonio de Areco, era un trauma para mi papá, para mí y un poco menos a mi hermano, que era más chico, ¿no? Además con la familia italianas del norte que son bravos realmente, ¿no? Así muy vocación de castradores. Autocastración y castración a todo para todos los chicos. El no era la palabra que más escuchabas. No hagas esto, no digas esto. Y yo, que además no me podían hacer callar. Era terrible. Sí, yo siempre fui bastante rebelde. Imagínate, una familia así, ¿cómo podía mirar que a los 20 años, 21, me fuera a hacer excavaciones con chicas y hombres allá al fin del mundo? Todos esperaban que a los 9 meses tenía un chico, nunca les di el gusto. Una vez una prima me dijo: ¿quién me hubiera dicho qué buena carrera has hecho? Y yo pensé, ¿y qué pensaste? A la gente le parecía una cosa fuera del mundo. Es que hace muchos años de esto, ¿no? ¿Desde dónde viene esta inquietud vocacional?
Mira, de mi familia únicamente mi padre, que realmente sí tenía mucha curiosidad, aunque había hecho primario nada más, porque cuando él era joven no había ni siquiera secundario, obviamente. Pero bueno, era un buen lector, tenía una buena biblioteca y entusiasmaba y nada más, porque de parte de la familia no hay otros intelectuales, no hay un ambiente especialmente intelectual. Papá sí era presidente, en algún momento fue presidente de la biblioteca, entonces había estímulos, pero un estímulo muy, muy elemental de alguna manera, ¿no? Y cuando se tuvo que ir a inscribir a la universidad, ya venía, ¿estaba súper meditado lo de la historia o fue ahí medio...? No, estaba entre la literatura y la historia. Estaba entre la literatura y la historia. Más la literatura en su momento. Pero me metí bien. ¿Sabes? No, lo que pasa es que yo tuve un secundario muy lindo. Y en el pueblo había un grupo de intelectuales y había un grupo de muchachos que se reunían para filosofar. Y de pronto me incorporaron a mí única mujer. Era además divertido, se reunía en la casa de uno de ellos, que era una casa antigua, tenía un comedor así con una mesa larga, entonces hacía una escena. El que hablaba se sentaba de espaldas a la ventana, mirando, y los demás no nos sentábamos alrededor de la mesa, sino en el otro extremo, como si fueran públicas, ¿no? Y entonces me invitaron a mí a dar una charla, entonces yo hablé de los derechos de la mujer. Claro, en el momento de la votación, estaba en quinto año, en 52, momento de que Evita nos daba el derecho a votar, ¿no? Y yo discutíamos y leíamos, en esa época leíamos Ortega y Gasset mucho. Leíamos mucho Ortega y Gasset. O sea, había un ambiente en la ciudad, un ambiente favorable, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, el amor por la lectura, leía como loca, todas cosas me caían en la mano, desde la revista Cuéntame hasta Víctor Hugo, me leí toda la obra de Balzac, todo Víctor Hugo que tenía mi papá, porque era lo que leían ellos. Así que ya te digo, nací en ese pueblo, estudié en Rosario. A los 19 años era ayudante de segunda, ayudante alumna de honores en la cátedra de arqueología. Nos empezamos a volcar a la arqueología detrás de Res González, que nos enseñaba arqueología y antropología. Y yo conseguí fondos de la Helvética de Cañada de Gómez para las 2 primeras campañas arqueológicas que hicimos, que fueron históricas en muchos sentidos, porque era la primera vez que un grupo de estudiantes participaba verdaderamente en una investigación, que no era, digamos, de excursión con los profesores, sino que formábamos parte se publicaron cosas y participamos en la investigación. Es más, la primera la hicimos con Res González y la segunda no, porque se fue a Estados Unidos y lo hicimos solos, ¿no? No sé, yo creo que de puro ignorante nos animamos a hacerla, ¿no? Porque uno no sabe el riesgo, porque uno conoce los riesgos, se anima a hacer cosas, una osadía que no sé si alguno de ustedes ahora se animaría a hacerla, por ejemplo, con más antecedentes, con más... Era el momento del año 57, el momento que comenzaba la arqueología más científica, más moderna, de modo que teníamos un entusiasmo. Yo creo que podíamos haber ido caminando a Catamarca, ¿no? Y ahí los otros días encontré una cosa muy divertida. A los 21 años, a todo esto, cerca de Cañada de Gómez, en Carcarañá, hasta el pueblo de Carcarañá y el río, alguien había encontrado y lo habían depositado en una peña folclórica una cantidad de material lítico que, bueno, no sé ya a qué pertenecía, nunca supimos. Pero bueno, era algo tallado. Entonces alguien me lo dijo, lo estudié, lo publicamos con Res González después. Y un día me invitaron a una conferencia, yo tenía 21 años. Me invitaron a dar una conferencia y hay toda una carta de invitación a la conferencia en la Peña El Chingolo y abajo decía menú parrillada completa. Y otros días criticando a gente que hace currículums inflados,
yo dije, pero ya me olvidé de poner en mi currículum mi conferencia en la Peña El Chingolo, ¿no? Así que les digo, mi vida empezó ahí muy jovencita, me empecé a dedicar, estudié historia, no existía la carrera de antropología, estudié historia y me dediqué a la arqueología por 30 años. Y fue una aventura muy linda de la cual no reniego para nada. Aunque después en determinado momento entré un poco en crisis porque la arqueología se ha puesto demasiado captada por la cosa científica, hay que utilizar cada vez más recursos metodológicos o técnicos de ciencias duras. Yo realmente sentí que me hacía violencia con eso, ¿no? Y con mi estadía en Francia, etcétera, empecé contactos con Murray, bueno, eso de antes, pero con Murray, con Nathan Bastel y con el equipo de Nathan. Entonces, poco a poco, trabajando más en la etnohistoria, me fui deslizando a la etnohistoria. Y bueno, ahora estoy haciendo historia, antropología histórica, podemos verlo después con algún detalle esto, ¿no? Así que a rasgos muy generales, es decir, tengo 30 años de excavaciones, desde esa edad, a los 20 años, hasta más o menos los 50, todavía hice las últimas excavaciones. El último sitio inca se lo cedí a Verónica Williams para que hiciera su tesis de doctorado, ¿no? Pero yo no podía tampoco, siempre tuve problemas en los pies, siempre para caminar, para subir, tuve problemas en la columna, así que ya no, excavar prácticamente no podía, ¿no? Físicamente me costaba mucho. Bueno, pero estoy muy contenta con el cambio, el trabajar a partir primero de las crónicas y la documentación, toda la sociedad indígena en el periodo colonial y en lo que se podía recuperar del prehispánico. Fue una aventura muy rica también. Además, llegar a la Universidad de Buenos Aires fue un cambio sustancial. Pues yo estuve primero profesora en Rosario, hasta adjunta, que gané un concurso, pero que no alcancé a hacerme cargo porque renunciamos en 1966 con la Noche de los Bastones Largos. Pues yo había ingresado a carrera de investigador en CONICET. Son esas cosas que me pasan a mí en la vida, que alguien me dijo, creo que era Povica, ¿por qué no se presenta a la carrera? Entonces yo mandé los papelitos, me presenté y entré. Y nunca había pisado el Consejo de Investigaciones, ¿no? Como cuando me doctoré. Yo estaba preparando una tesis, nosotros hacíamos profesorado, a nadie se le ocurría hacer otra cosa. Entonces yo dije, me gustaría hacer una tesis de licenciatura. Yo tenía un tema sobre arte rupestre que estaba haciendo. Y un día, en un pasillo, el hall de entrada, y charlando con el decano de turno, le dije que quería hacer una tesis de licenciatura. Y él me dijo, ¿por qué no hace una tesis de doctorado? ¿Para qué va a hacer licenciatura? Ah, bueno, dije yo, la tesis tenía entidad de tesis, por lo menos para la época, no se hacían cursos ni nada. Y bueno, y me doctoré a los 30 años así, medio por casualidad, nadie me presionó, la terminé cuando la terminé, ¿no? Son esas cosas de un poco del azar, ¿no? Y sí, creo que una virtud mía fue agarrar la oportunidad, ¿no? Que la presentan calva realmente, entonces como que supe aprovechar eso, ¿no? Otra de las cosas que yo mencionaría como muy importantes es bueno, también eso parte del azar. Hay algo de azar y algo de saber aprovechar una situación. Haber trabajado con Rafa González cuando él iniciaba el gran cambio en la arqueología argentina y haber sido partícipe de ese proceso de construcción de una disciplina que estaba en plena renovación. Y después, me invitan a un congreso de arte rupestre en Huánuco, en Perú, y ahí lo conozco a Murra, ¿no? Con Murra nos invita en un grupo, hicimos una excursión, fuimos a ver Huánuco Pampa, qué sé yo, otra cosa inca, y ahí empecé a vincular con esta cosa de la etnohistoria. Yo sabía bien poco, más, nosotros
en nuestra arqueología científica no leíamos crónicas, no estaba prohibido obviamente, pero se suponía que la crónica solo daba el panorama de la población indígena del momento del encuentro, y que para atrás no se podía ir, y que era todo muy confuso, y que algunos arqueólogos lo usaban muy mal las crónicas, ¿no? Es decir, achatando, no teniendo en cuenta la profundidad en el tiempo. Cuando se descubre los métodos para hacer cronología indirecta, directa, ya después con carbono 14, etc., es decir, basarnos en las crónicas no era, digamos, un recurso no bien visto científicamente. Porque viste cómo hace la ciencia es pendular, ¿no? Hay que hacer así, hay que hacer allá. Yo tengo un gran enojo permanente con ese tipo de oscilaciones violentas, ¿no? Es decir, aquel hizo esto, bueno, no, está mal hecho, hagamos otra cosa. Y no está mal hecho, porque en realidad uno construye a partir de algo, y cada uno lo hace de acuerdo a su configuración cultural, académica y científica del momento, porque cada uno avanza un poco, pero siempre en base a lo anterior. La Universidad de Buenos Aires me dio una cantidad de opciones que antes no había tenido. Bueno, salgo de Rosario siendo todavía muy joven, 30 años, y como estaba en CONICET, pido lugar de trabajo en La Plata. Ahí un año medio complicado, incierto, pero bueno, cuando González volvió, me ofreció ser su adjunta. Él tenía 2 cátedras. Y lo que yo no me imaginaba era que él me iba a alargar una de las cátedras directamente, y fue americana. Al punto, estaba asustada, que me pasé 3 días sin hablar, cosa que es un síntoma terrible para mí. Estaba realmente muy asustada. Bueno, y estuve dando arqueología ahí, pero como Rey González no lo querían en La Plata. Como en La Plata hay un ambiente muy mediocre. Le estábamos tapando las promociones a los que venían detrás. De manera que no fue una buena experiencia. El último tiempo las relaciones estaban mejor, pero el día que me ofrecen en el 84 venir acá, yo no me terminaron de decir que ya estaba en Buenos Aires, y bueno, no me daban becarios, por ejemplo, no podía presentar becarios, tenía problemas. En cambio, acá, bueno, inmediatamente pude hacer eso, y con experiencia de cómo presentar proyectos, qué sé yo, enseguida por eso antropología tuvo más fondos y más becarios en los primeros años. Entre becarios de UBA y los primeros becarios de CONICET, antropología fue la que más becarios tuvo en la facultad, y más subsidios, por la habilidad y el conocimiento previo que teníamos antes, cosa que otras disciplinas no, incluso, sí, ni siquiera los de historia tenían eso venía de hacer proyectos para arqueología, no tenían como un entrenamiento que me permitió. Y bueno, además dirigí el instituto desde el 84 hasta el 91, creo. Después, como yo mismo lo organicé con secciones, y las secciones en realidad concentraban los proyectos, yo me di cuenta que yo había vaciado el instituto de alguna manera, en el sentido de que lo importante que pasaba era en cada sección, que era el núcleo, que era un conjunto, un programa o un conjunto de proyectos. Entonces no quise seguir representando, además dije, yo vengo de afuera, que algunos de los antropólogos de acá, mi idea siempre era que fuera Mavi, y Mavi no quiso presentarse, se presentó de nuevo Rank, y se quedó 10 años más. Bueno, y ahora está Mavi, que nos tuvimos que empujar así, meterla de prepo para tomar la dirección del instituto, ¿no? Y ahora lo que está haciendo muy bien, está reflotando Runa, y Runa vuelve a tomar prestigio, me parece bien. Yo la abandoné, no tenía ganas de seguir, porque no soy muy partidaria de las revistas generales, porque la gente no las quiere comprar, porque tenés un artículo 2 de antropología biológica, otro de social y otro de arqueología, y así no va. ¿Y cómo fue
cuando tuvo que crear el instituto, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Con quién estuvo? ¿En el instituto? Bueno, el instituto RAM me llama, por supuesto, nos conocíamos, ¿no? Porque pensó que yo hacía puente entre los antropólogos, que era una persona que ya tenía un cierto prestigio, y que hacía puente entre arqueólogos y antropólogos sociales, que prácticamente había muy pocos, pero que sí se iban a estar incorporando efectivamente, y había un grupo de arqueólogos que no se fueron con la señora de Bórmida y que quedaron ahí, entre los que estaba Annette Aguerre, ¿no? Y algunas pocas gente más, había 5 personas. Había gente de antropología biológica, le dije yo, no tengo problemas que se queden, pero tienen que traer un proyecto. Y como no tenían que traer proyecto, se fueron, ¿no? Y simultáneamente me dan la cátedra, que era de velar, que era una etnografía de tierras altas o algo así. Y también que tenía ayudantes. Entonces yo les dije a las ayudantes, que no me acuerdo ni quiénes eran, no sé si las conocí, que sí, estaban con todas las nuevas, había en ese momento, en los 80 y pico, se conocían a Murra, se conocían a fulanos, le mandé, pronuncié 3 o 4 apellidos, dijeron que no, bueno, tengo problemas, se ponen a estudiar, dijeron que no, y entonces pude poner a Mercedes del Río y a Ana María Presta, y nosotras 3 empujamos para adelante a partir de ahí, con ellas, nosotras 3, y fueron colaboradoras increíbles, pero además estas cosas, ¿no? Yo les decía la experiencia de haber estado con Rafa Sala en el momento que él desarrolla una nueva línea disciplinaria, y haber estado vinculada con Murray, con la gente de Francia, en esta línea de la nueva etnohistoria también. Eso también fue la casualidad de la vida de caer en ese momento. Y si uno revisa los programas de la cátedra, uno va viendo eso, porque empezamos con incas y mayas y aztecas, y poco a poco incorporamos, a medida que se desarrolló, ¿no? Comenzaban a desarrollarse las investigaciones coloniales, íbamos incorporando el tema colonial, ¿no? Sí, y fuimos cambiando, y uno puede ir siguiendo el proceso, lo seguimos siguiendo el ritmo del progreso de las investigaciones. A medida que la gente iba tomando nuevas líneas y nuevos temas y avanzando en el tiempo, nosotros fuimos avanzando, primero del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta llegar a la actualidad. Fue bien interesante participar de la creación de la nueva etnohistoria, que también la inventa Murray y cambia todo a partir de los años 60, ¿no? Entonces, acompañar ese proceso, yo nunca fui alumna de Murray, pero acompañar ese proceso fue una experiencia muy rica, ¿no? Y bueno, toda la formación de recursos humanos en esa línea, que creo que hice, sí, una tarea bien constante, y sigo, aunque ya los últimos, a los doctorados sí, pero a los últimos becarios ya no les tengo tanta paciencia, a los más jóvenes, pero bueno, pero ya dejo armado todo, ¿no? Así que, no, pero han sido experiencias realmente muy ricas, Yo me invento esta sección de la historia, ¿no? Es bárbaro, porque yo me escapo de los problemas de los arqueólogos, se sacan los ojos, me escapo de eso que realmente me molestaba mucho, y me creo mi propia chacra, ¿no? Pero tiene una desventaja. El resto de los antropólogos no terminan de entender bien. Los historiadores, mientras solo trabajaba indígenas, está bien, pero ahora que me he metido progresivamente más en la sociedad española, ya me miran medio torcido, o me ignoran, no me agreden, no tengo absolutamente problemas con nadie, pero uno se da cuenta cuando te invitan y no te invitan a ciertos lugares, ¿no? Sí, sobre todo los porteños, pues yo tengo mucha relación con Perú, con Bolivia, y me invitan constantemente, con Chile, pero los porteños
Hilda Sábato, Romero, toda esa gente. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero no pasa de ahí, no me consideran, no perteneces al grupo. Así como tengo así la sensación de pertenecer a toda una colectividad andina. Y otra de las cosas que yo siento, y eso es con respecto a los antropólogos, con los que tengo excelente relación, que si nosotros nos presentamos en un congreso, salvo que uno tenga un trabajo en un simposio en donde hay otros, entonces no tiene más remedio que escucharte y a veces interesarse. En general, cuando hacemos simposios, como va a pasar ahora de nuevo en el CAS de noviembre, un simposio en la historia, no hay un antropólogo que no esté más o menos vinculado que venga a escuchar. No les interesa la cosa histórica. No les interesa la proyección histórica. Tienen el tiempo muy corto, si lo necesitan en una investigación, es un tiempo corto, memoria oral, y bueno, también pueden consultar algunos documentos, obviamente, pero siempre dentro del tiempo muy corto y no con la dimensión histórica más larga, ¿no? Y por el contrario, la historia, incluso los historiadores más porteños y más tradicionales, los modernos, ¿no?, incorporaron de la antropología. Yo no sé, en este momento te diría que fuera del método no hay ninguna diferencia, porque la preocupación por el simbólico, por el imaginario, por las significaciones, por el parentesco, por la reciprocidad, por los trabajos micro y macro jugando con la doble escala o la variación de escala, etcétera, etcétera. Vos lees además de aquella historia de héroes y de reyes, se pasó a una historia social media neutra, anónima, y ahora hay una historia con sujetos, ¿no? Y además no solamente con sujetos individualizados, sujetos siempre individualizados, pero si no está entrando no solamente los indios, sino la plebe y todos los grupos, los intermediarios sociales, muy sintéticamente y mal dicho, una especie de clase media dando vueltas, que antes no se la miraba, ¿no? Así que han tomado, la historia se ha antropologizado muchísimo. La antropología no quiere salirse del presente y de lo contemporáneo. Si uno tiene que mirar la historicidad de cómo va marchando cada disciplina. Yo estoy escribiendo una cosa ahora, por ejemplo, si es en la historia o antropología histórica. En su momento la historia más bien trata de ver, a partir de las crónicas, documentos coloniales, el pasado prehispánico. El tema, el sujeto básico era la sociedad indígena, prehispánica. Poco a poco se va corriendo a la sociedad y de origen indígena colonial, pues se llama etnohistórica, porque etno, cualquiera tiene una etnia, cualquiera pertenece a una etnia, pero no dice la etnia de los españoles, ¿no? Lo étnico es lo indígena, lo aborigen, la originalidad. Poco a poco, al ver el problema colonial, te entran todos los otros actores sociales. No podés ver a los indios solos. Entonces uno empieza a descubrir que se puede utilizar el mismo paradigma, el mismo enfoque antropológico para analizar a la sociedad no indígena, en conjunto o por separado, si se da el tema, ¿no? Entonces yo prefiero en este momento hablar más de antropología histórica, porque nos mete a todos y saca la carga de diferenciación que tiene la palabra étnico, que etimológicamente, correctamente, no sería así, pero bueno, como todas palabras se carga de sentido y termina siendo etno igual indígena. Y el cambio antropológico sí nos pone en un plano un poco más universal en cuanto a sujeto humano, por lo menos. ¿Y los referentes que la marcaron? Bueno, Ruiz González y Murra, eso está claro. Nathan Bastel también, y en general el ambiente francés, ¿no? Fundamentalmente ellos,
Ahora, más joven, antes de comenzar todo este proceso, no sé, una cosa así, sí, hay un libro que en su momento, dos libros en su momento me impactaron en mi adolescencia, mientras era estudiante de secundario. Uno fue Madame Bovary, porque yo tenía, como vivía en un pueblo, yo tenía horror de quedarme clavada en el pueblo con Madame Bovary. Me impactó muchísimo. Y el otro, el hombre mediocre, No. considerado medio derecho. ¿De ingenieros? No. Sí, ingeniero. De ingeniero. Después leía mucho Molière. Yo leía muchos libros de Molière. Y la ciudad. Yo tenía un tío que vivía acá y veníamos a visitarlo y vivía en la calle 25 de Mayo al 500. Todavía estaban los famosos boliches de esa época. Y yo me quedaba horas mirando a la gente y imaginándome novelas que me escribían en la cabeza de cosas así, tortuosas. Que, encuentros extraños con personajes raros. Siempre me dio mucho la imaginación. Por eso me gusta la historia, porque me permite jugar con la imaginación. Y medio que le escribo así media. Me gusta, en la historia me gusta tomar personajes y las pasiones de los personajes. Me gustan los amores y los odios de los personajes. Las locuras como Borges. ¿Sí? Es divertido. Ahí me siento en mi salsa. Desde el 64. Saquen la cuenta. 45. Me jubilé y me recontrataron. Y me recontrataron hasta ahora. Y cobré con salario hasta que cumplí 75. Me pagaron marzo y ya no me pagan más. Ahora por ahora soy ad honorem y voy a renovar el contrato ad honorem para seguir vinculada, no por una cuestión de relación con el CONICET que me ha comprometido tanto en comisiones y qué sé yo. Pero bueno, pero sí ¿hace cuántos años estoy entonces? Sí, son del 64 hay 6, 7 y serían 70, 80, 90, 2000, 2010, 57 años, 52 años, una barbaridad. Claro. Sí. Y es la mujer más... Soy la mujer más antigua en la comisión de historia. Sí. Eso lo he descubierto, creo que no sé, que estaba investigando un día y buscando un dato y me dijo, sos la más vieja. Sí, es toda una vida, ¿no? Es toda una vida. Toda una experiencia. Y una de las cosas importantes que también me vivé en hacer, sobre todo desde que entré acá a la universidad y que me dieron el lugar que yo quería, pues yo no sabía pedir más cosas, hubiera sabido pedir más en esa época, estaba más controlada por los hegemónicos de la época anterior, entonces no sabía pedir, ¿no? Es trasladar a la gente que incorporo todas las pautas de lo que voy viendo, cómo va desarrollándose la política en la universidad y en el CONICET, que fueron los dos espacios donde yo tuve una presencia muy activa, en las comisiones, en el consejo académico, en las comisiones del rectorado, en las comisiones de CONICET, en distintos niveles de comisiones de CONICET, etc. Bueno, a medida que yo me enteraba cómo va la cosa, qué es lo que hay que hacer, todo eso se lo fui transmitiendo a los chicos, alertándolos lo más temprano posible cuál es la mejor manera para, si querés hacer una carrera, esa carrera académica, ¿no? Obviamente, si vas a hacer otra cosa. Y más allá de los movimientos políticos, ¿cuáles serían esas pautas para triunfar en una carrera? Van variando de acuerdo a cómo las políticas se van desarrollando, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el hecho de tener que tratar de no publicar en la propia revista tuya, por ejemplo, ¿no?
porque se supone que es un house organ, que entonces vas a encontrar evaluadores más, más favorables o más, no me sale la palabra, más benignos con tu producción. Eso de salir a publicar afuera. Eso de mantener un ritmo de publicación. Eso de, otra de las cosas, yo le digo. Vayan a congresos, pero no vayan tanto a congresos, no pierdan demasiado tiempo. Además, cada cosa que se escribe tiene que servir para 3 o 4 cosas. Para hacer la ponencia si vas al congreso, para publicar, para hacer un capítulo de un libro. Después, ¿qué es lo que priorizas? Terminar la tesis en este momento. Eso antes no era una norma, pero ahora con el asunto de los plazos, terminar, no hagas la tesis de doctorado de tu vida, no. Haz una tesis decente, bien, sólida, pero acotala. Primero doctorado y después te dedicas. Sigo con tu tema que me parece malo. No, ahí lo cortás, déjalo pendiente, déjalo abierto. Cuando te hayas doctorado y hayas ingresado a carrera, ahí vas a poder hacer. Porque lo que pasa es que carrera te da este país tiene ese beneficio enorme si ingresas a carrera, te da estabilidad. En un país inestable por esencia, políticamente inestable, donde CONICET ha sido receptor de una enorme inestabilidad a lo largo de toda su historia también, ¿no? Cuando pasaban de lo que era USAID a los otros, lo talagano y todo este tipo de cosas, es decir, hubo muchas vicisitudes, ¿no? Entonces, pero mal que mal, es una entrada económica que permite que hagas investigación, que es la idea que tenía USAID. Y otra cosa, otro de los consejos, tengan una pata hagan, que a veces en el departamento de antropología, por problemas financieros y con un espíritu de repartir, de equidad, que yo no discuto, pero además protestan cuando alguien tiene full time, exclusiva y también CONICET. Pues yo les digo, miren, lo posible, hay que tener los dos lados, porque uno nunca sabe lo que pasa en alguna de las dos instituciones y tenés la otra. Y que a mí me ha pasado. Cuando nosotros renunciamos en el 66, ¿qué me salvó a mí? Estar en CONICET. Que en ese momento decidieron, yo tenía miedo que nos iban a echar de CONICET por haber renunciado y sobrevivimos. ¿Usted tenía una actividad militante, política en esa época? No, especialmente nunca tuve. Nunca fui ni siquiera muy metida en los cosas de estudiantes y participaba, pero nunca tuve una comisión, siempre he sido muy inútil para eso, muy inútil. Sí, cuando la toma de las facultades por la laico libre, ahí sí, bueno, estuvimos como 3 meses con la facultad tomada. Eso sí, pero esas cosas sí, pero yo nunca fui una persona muy activista, porque generalmente, sobre todo la gente joven, a mi gusto siempre es demasiado radical, ya sea en la derecha como en la izquierda. No me resulta difícil aceptar una cierta radicalidad, y bueno, o será temor, o será cobardía, si le llaman, no sé. Es como que no siempre comulgo con cosas, pero yo no sé cuáles son las agrupaciones, nunca supe cuáles son las agrupaciones de estudiantes que hay en la facultad. No sé, tienen todos nombres distintos, van cambiando, se arman, ni siquiera las de antropología. Que yo veo que los profesores sí están enterados en la junta, se ve, yo estoy siempre en la luna. Y una vez Reborati me decía que yo era una buena candidata, que era su candidata para ser decana, y dije, estás muy equivocado. No sabría ni manejarme con los alumnos ni con los no docentes. Yo puedo organizar bien esto que organizo, en todo caso, pero no. Soy muy torpe con eso. ¿Y se le ha presentado en su trabajo, digamos, de campo, en las excavaciones o en su trabajo, algún dilema ético alguna vez? Dilema ético. A veces
podía aparecer alguien, no nosotros, un problema de los esqueletos, que yo, los muertos, ahora los indígenas no te dejan ni tocarlos, pero bueno, es otra historia actual, en ese momento no, no, además siempre fuimos tremendamente respetuosos, los arqueólogos, por lo menos lo que yo vi, lo que conozco, no solamente de lo que yo participé, tremendamente respetuosos de las comunidades que nos acogían para hacer las excavaciones. Aun cuando controlábamos, hacíamos... Mira, yo hubiera tomado nota, porque la intimidad que se creaba con los peones, cuando teníamos varios peones, ahora ya casi no se utilizan, pero cuando nosotros excavamos, sí, ¿no? Se excavaba poco con pala, pero había que remover mucha tierra, muchas cosas. Y uno pasaba horas, ¿no?, con ellos, y les preguntaba, hacíamos unas encuestas de vida fantásticas. Y yo nunca tomé nota de todo eso. Pero yo me acuerdo, uno de los últimos años en Catamarca, en el sitio incaico, había un peón que todas las mañanas me traía una bolsita con tomates recién cosechados de su quinta. Y teníamos una relación lindísima y colaboraban con nosotros. Otra vez en el año 57, el 58, bueno, estábamos para mi cumpleaños y uno me trajo un litrito de leche de regalo, porque era mi cumpleaños. Cosas así, siempre tuvimos soldados, me he dado el gusto de mandar a 7 hombres, nunca va a ocurrir una cosa así, 7 hombres, porque la primera vez cuando fue Rey González, el primer viaje en 57, tuvimos soldados, que González fue al regimiento y le dijo al comandante, elija los más feos, y te aseguro, porque tenía miedo de pobres chicos, realmente todos los más feos. Y uno dormía con nosotros en la escuela, otros dormían en la carpa. Nosotros en la escuela llamaba Ríos, terminó siendo General Ríos, que nos acompañaba, nos llevaba la comida. Y muchos años después, en Santa María, en el 59, también nos dieron soldados. Y ahí yo tenía 24 años, conmigo venían 3 personas más, una de ellas era Miriam Tarragó, la directora del museo, y 7 hombres. 7 hombres teníamos que vivir ahí en la escuela. Pero yo una vez con Miriam, yendo en otro viaje, estábamos en Santa María, fuimos a dar juntas una conferencia y se nos acercó un señor que dijo que había estado no con nosotros, sino con otros los grupos, a veces nos dividíamos, y que sí, que la orden del regimiento era ante la menor queja 3 años más. Así que se portaban bien porque eran buenos, pero también porque si nosotros teníamos una queja, por favor. No, pero siempre fueron, y los pobladores te ayudaban mucho. Una discusión que hubo en un momento tenía que ver en la antropología específicamente con la ley de ejercicio profesional, con la posibilidad o no de una matriculación. Bueno, hubo una serie de incumbencias, que eso está, pero respecto a esta ley de ejercicio profesional y a la matriculación, usted, por haber estado mucho tiempo en el instituto y vinculada con antropología, sí, ¿qué opina? Pero no sé cuál es el problema, fíjate, no lo he seguido, como no tengo una opinión clara. No, hemos estado siempre volcada en la investigación, es decir, el ejercicio profesional es como que un área donde no... Lo que sí creo que las carreras de grado y las maestrías tienen que tender fundamentalmente, bueno, la carrera de grado, pero digo, sí, sobre todo la maestría, fundamentalmente la actividad profesional, aplicada, digamos, para decirlo rápido, ¿no? Tanto que el doctorado más destinado a la investigación. Yo haría esa diferenciación. Y la carrera de grado, dar las dos no sé la palabra, habilidades, digamos, desarrollar las habilidades tanto para investigar como para el trabajo de aplicación. Sobre todo en una carrera como antropología, ¿no? Después en historia no sabría meterme, decir nada, no sé.
Hay algo de lo que me arrepiento. Supongo que no haberme dado cuenta a tiempo de algunos conflictos internos de los 2 o 3 que tienen estos 25 años acá, que dejaron heridas profundas en la gente. No haber frenado las competencias de la gente más joven. De eso sí me arrepiento, no haberme dado cuenta de eso. Como no soy culposa, entonces como que no las debo haber elaborado, ¿viste? Otras cosas. En sus investigaciones, ¿cuál fue, no se me ocurre otro sinónimo que sea descubrimiento o revelación, que más la haya sorprendido? ¿En la arqueología o en la historia? En su vida. En su vida como investigadora. Investigadora. La que quiera igual, la que se acuerde. Por ejemplo, no sé si es un buen ejemplo, pero la alegría cuando lloré, cuando encontré, después de años de excavar en Santiago del Estero, donde siempre todos decían que era una sociedad agrícola, una sociedad hortícola por lo menos, encontré la primera marlito de maíz, ¿no? Porque nunca encontrábamos, siempre había evidencias indirectas, animales, huesos, todo bicho que caminaba iba a parar al asador ahí, cerámica así para tapizar un palacio, pero nunca se encontraba maíz, nada de vegetal. Y ese día lloré. Cuando encontré ese marlito. No sé si como un descubrimiento así. Bueno, también en Santiago del Estero una vez encontré no fue tan emocionante, pero siempre sigue siendo sorprendente, un esqueleto de una llama totalmente metido en un hoyo como para ser cocinado, totalmente articulado, pero no se lo habían comido porque estaba articulado, nada más que el esqueleto, por cierto. Cosas así sorprendentes. Y después, bueno, yo creo que no es una cosa que te descubrís, que puede ocurrir, pero es esa cosa de ir avanzando y comprendiendo cada vez más qué pasaba. Voy a escribir el libro de Borges, por ejemplo. Ir encontrando, pensando cómo pensaba este tipo. Pensando que él le podía escribir al virrey que había encontrado una ciudad maravillosa, que el rey tenía un trono de marfil y que no mentía estrictamente, que él estaba convencido que algún día lo iba a encontrar y que tenía que convencerlo al virrey que le diera plata para ir. Entonces, esa cosa de ir avanzando, cómo puede operar una persona, cómo construyó todo un imaginario, cómo funcionaba ese imaginario de riqueza y poder, porque él quería ser gobernador, quería hacer esto, intentó todo, ¿no? Entonces, esa cosa de ir acompañando al tipo en esa derrotero de imaginación. También me sorprendía ver cómo, cuando empecé a leer otro tipo de documentos, las peleas que tenía, por ejemplo, el gobernador Campero o el gobernador de Buenos Aires, que era el encargado de la expulsión de los jesuitas, las peleas y las palabras con que se expresan y peleas con la audiencia. ¿Qué es lo que se dicen y cómo elegantemente se insultan mutuamente, sin malas palabras, pero muy enérgicamente, cómo se dicen cosas pesadas y duras entre los oidores de la audiencia y el gobernador y qué sé yo. O por ejemplo, ahora último, cuando estoy en Madrid, leer las cartas que el embajador español en Francia le enviaba a los ministros del rey, contando de los problemas sexuales de Luis XVI con María Antonieta.
claro, como es un asunto de Estado tener un hijo, algo de Wikipedia, o sea, no sabes lo que... todos los detalles de lo que pasaba en esa cama. Y eso se lo contaba el embajador, porque tenía que comunicar que había un problema, hay un rey que no va a procrear, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Así que eso sí, como que digamos, sorprende que haya habido tales detalles en una carta de un embajador. Un embajador que era nada menos que el conde de Arana y que, bueno, y bueno, pero te digo, lo más lindo es el placer de ir como en la excavación, ¿no? A medida que vas limpiando y va apareciendo la cosa, que siempre aparece lo mejor el día que te estás por ir. Y bueno, y también con la documentación y con la documentación, con un hecho determinado, como vas aprendiendo a incorporarte en la subjetividad de ese otro que está muy alejado en el tiempo, son siglos, ¿no? Donde muchas cosas decís, bueno, este es tan humano como cualquiera ahora, pero a la vez otras formas de expresarse, ¿no? Ese placer de aprender algo nuevo todos los días, eso es lo más importante. Todos los días aprendes algo nuevo en la investigación. Entonces uno puede vivir feliz. Y si tenés algún resentimiento, taparlo, decir, no en el sentido psicológico de ocultarlo. No, así que se vaya al fondo diluyendo, si es que lo hay. Nosotros siempre les preguntamos a todos qué los hace feliz y todos te deben decir lo mismo. Sí, pero justamente usted nos está contando esto, ¿no? Como el placer de ir entendiendo. Ir entendiendo. Y vas entendiendo la humanidad, una parte de la humanidad, ¿no? Vas entendiendo. También eso es el placer de descubrir simultáneamente la antropología y la historia, es decir, de conocer más cómo fue todo esto, qué pasó con toda esta sociedad, ¿no? No queda limitado a 4 cosas, 4 personajes, hay toda una cantidad de cosas, cómo influyen, ¿no? Pero, no te digo, es el placer de, supongo que cualquier investigador en cualquier disciplina puede sentir lo mismo, ¿no? Sentir placer de hacerlo. Yo siempre digo que quien ha hecho una carrera como la mía, yo soy una privilegiada. Y tengo que reconocerlo a la sociedad y a aquellos que me dieron la oportunidad, ¿no? Entre otras, las universidades y el CONICET. Y una escuela pública, como que tuve, y una escuela en un pueblo que me enseñó, yo no tuve problemas con llegar a la universidad. Todo eso es un privilegio haber tenido la opción y haberlo aprovechado de elegir lo que me gusta hacer, ¿no? Porque hay tanta gente que te dice, ay, no veo el momento de jubilarme, no quiere dejar se cansan, no quieren seguir trabajando. No, yo creo que ya también es un poco patológico, creo que estoy casi incapacitada de disfrutar unas buenas vacaciones, a menos que me llegues a recorrer y a ver algo nuevo. Pero, como que si me tengo que quedar tirada panza arriba en la playa, los 4 días estoy aburrida, ¿no? Me llevo un libro de historia. Soy una persona feliz, fíjate, soy una persona feliz. Gracias, muchas gracias. Bueno. También por la aventura de Socio 2 allá hace muchos años. Sí. No sé si para las compañeras juntas, ¿no? ¿De los dos? Sí. Es una materia que tiene mucha aventura. Sí. Ahora se entiende un poco todo. Claro, porque además yo creo haberle transmitido a la gente que trabaja conmigo la misma cosa, ¿no? Entonces, como compartimos esto. Sí. Chao, Ana. Chao, Ana. Gracias. Gracias. Chao. Cuidado.
Estarán. Chao.